Soy periodista desde el año 94 y también he trabajado como docente universitario. Actualmente vivo en Lima. He vivido también en Estados Unidos, en Connecticut, y también he trabajado 3 años en Beijing. Creo que justo era como el fin del año pasado en que se descubrió el coronavirus en China, en la ciudad de Wuhan originalmente. Creían que era una nueva ola de influenza, ¿no? Y ya en diciembre, cuando tuve que retornar, estaba muy fuerte la noticia de esa presunta influenza, ¿no? Influenza que ya en los primeros meses de este año se descubrió que no era tal, sino que era otro, ¿no? El coronavirus COVID-19. Pero yo ya estaba en ese momento en Lima, ¿no? Entonces, fue una suerte retornar a Lima en ese momento porque yo tengo familiares que necesitan apoyo en esta pandemia y esta cuarentena que hay en Lima. Y si yo no hubiera estado acá, no sé cómo podrían haber pasado mi familia este momento tan difícil. Cuando estabas ahí en Beijing, ¿cuánto a menudo vistes la gente con mascarillas? Cuando están en una tos o algo. No lo usaba el 100% de las personas, pero sí, si tú caminabas por la calle, de 100 personas, probablemente la mitad usaba mascarillas. Y lo usaban no por un tema de contagio, sino por los niveles altos de contaminación ambiental que tiene la ciudad. Y yo personalmente nunca percibí un perjuicio de esa contaminación. Y lo comentaba yo a los chinos, y los chinos me decían, lo que pasa es que tú no has vivido toda tu vida en Beijing. Si tú vivieras toda tu vida en Beijing, sentirías la polución, me decían, ¿no? Lo que sentía la polución, y eso les generaba a ellos enfermedades respiratorias. Entonces, por eso lo usaban en forma permanente, ¿no? Habían días en que el índice de contaminación subía, y por ello, así como los estadounidenses ven a diario cuál va a ser el clima para saber si es que llevan o no un paraguas para lluvia o para sol, ellos todos los días ven el pronóstico de la contaminación ambiental para saber si usan o no su mascarilla. Cuando China estaba bastante afectado por el coronavirus, estabas en comunicación con gente desde China y ¿qué te decían? Yo trabajé en China como profesor, entonces me comunicaba con los que fueron mis alumnos. Y ellos estaban muy preocupados, estaban muy fastidiados también por el tema del aislamiento, porque el gobierno chino los había obligado a permanecer en sus casas, en sus habitaciones, especialmente los alumnos chinos, los estudiantes universitarios chinos. Ellos no viven en casa, ellos viven en los campus universitarios, entonces están obligados a permanecer en su habitación con 3 o 4 compañeros que comparten ese espacio, ¿no? Entonces, ellos estaban fastidiados compartir ese espacio por tanto tiempo y en forma sin límite, ¿no? No sabían cuándo el gobierno iba a dar el permiso de salir. Durante esos primeros meses, ¿qué pensabas en términos del coronavirus llegando al Perú? Me preocupé mucho cuando hubo la primera extensión de la cuarentena aquí en el Perú, porque solamente se estableció una cuarentena de 15 días, y cuando vi que se extendió por primera vez a través del gobierno peruano, se extendió nuevamente, entonces dije, no, esto va para largo. Y mi preocupación fue de que todos los planes que tenía yo, y al mismo tiempo los planes que yo conocía de mucha gente para este año, me preocupé por todos ellos y me preocupé por mí mismo porque los planes se fueron al agua, ¿no? Y efectivamente todo indica que este año va a ser un año perdido, ¿no? Porque en Perú al menos no creo que se regularice la situación a los límites normales de siempre, por lo menos hasta el próximo año. Perú ha sido tan afectado porque en realidad el gobierno peruano sí tomó restricciones más que, por ejemplo, varios otros países como México, Brasil, y todavía Perú fue hasta quizás peor afectado. El Perú, yo pienso que ha ocurrido por 2 motivos, básicamente, ¿no? Primero, porque la gente no puede permanecer encerrada todo el tiempo debido a que la economía de nuestro país es informal. Entonces, ellos tienen que salir a la calle o tenían que salir a la calle en su gran mayoría para ganarse el pan diario, porque justamente la economía informal que tenemos nos obliga a ganarnos el pan diario, ¿no? Por ejemplo, si yo no tuviera un empleo, hubiera estado
saliendo a diario a buscarme la vida para comer y mi familia también. Y así como yo en ese momento podría estar la mitad del país de esa manera. Entonces se vieron acorralados. O se morían con el coronavirus o se morían de hambre en casa, encerrados. Y lo segundo, también hay que aceptar que la idiosincrasia de los peruanos es, déjame utilizar una palabra amable, pero creo que es un poco relajada, ¿no? Por más que tuvieran su empleo, por más que no tenían la necesidad de salir, algunas personas lo hacían, ¿no? Y prueba de ello es que los noticieros, los telediarios que muestra el Perú, salen constantes reportajes acerca de gente que están tomando en un bar, que han salido a correr por la calle sin su mascarilla, o que se reúnen en casa en una fiesta. Incluso han salido alcaldes, autoridades, celebrando cumpleaños en plena pandemia y nadie con mascarilla. Entonces, y esa gente no necesitaba salir a la calle para vivir. Eso creo que es un defecto de nuestra sociedad que no se registra, por ejemplo, en China, ¿no? En China el gobierno dice no salgas y ellos no salen. Evidentemente es por un sistema político diferente, ¿no? El gobierno chino dice una cosa y se obedece. En cambio, en el régimen político peruano, el gobierno dice una cosa y la gente hace lo que quiere. No permitas que el miedo te impida recibir cuidados que te podrán salvar la vida. Una emergencia médica siempre es una emergencia. Y los departamentos de emergencias de Hartford Healthcare siempre están abiertos y seguros, con áreas dedicadas para pacientes que no tienen COVID, mascarillas para todos los que ingresan, desinfección constante y evaluación de cada cuidador todos los días. Esta es solo una forma en que Hartford Healthcare brinda mayor cuidado y menos preocupación. Lima es una ciudad muy tugurizada. En los últimos 10 o 15 años ha habido una explosión demográfica y tugurización porque la ciudad ha crecido de manera vertical, es decir, se han construido centenares de edificios, entonces mucha gente vive apiñada, digamos, en los edificios, ¿no? Es decir, yo puedo cuidarme en mi departamento, pero quizá mi vecina del departamento de lado esté enferma o infectada, ¿no? El tema de los contagios es bastante complejo. Eh, Hay que entender que el coronavirus es un virus que todavía no lo terminamos por conocer. Nosotros, tanto tú como yo, o como nuestros padres o nuestra familia, no somos expertos, biólogos o virólogos o medicina de salud, expertos en salud pública, y no podemos decir qué cosa funciona y qué cosa no funciona. No somos expertos en el tema. Y el coronavirus sigue investigación por los expertos. Entonces, mal podríamos hacer un diagnóstico exacto de por qué ha funcionado las medidas en el Perú y por qué no han funcionado, y por qué sí han funcionado en países como centroamericanos. Quizás en parte porque Estados Unidos tiene un sistema de salud más avanzado, como no es tan afectado todavía con la alta cantidad de casos que fuera un país como el Perú. Por supuesto. Ese es otro punto que justo lo mencionas y es muy importante, que yo también respaldo lo que dices, ¿no? En el Perú también el alto índice de contagios y de muertes se ha debido a que tenemos un sistema de salud pública muy malo, ¿no? Muy malo. Si antes de la pandemia, para que te den una cita, te demorabas 4 o 5 meses para que te den una cita en un hospital público, pues con la pandemia eso empeoró, se puso mal, ¿no? Entonces, y esto no es producto del mal manejo del gobierno o de la pandemia en sí misma, esto es producto de años de crisis de salud pública, que ningún gobierno ha hecho algo por ello. Y así como la salud pública, también se encuentra en crisis la educación pública, que no ha tenido los niveles catastróficos de la salud porque esto se trata de una emergencia sanitaria, no una emergencia educativa, ¿no? Nunca he visto un buen sistema de salud en el Perú. Y la mayoría de las escuelas están haciéndolo de una manera híbrida. Entonces, los alumnos van a venir quizás 2 días a la semana en persona y 3 días a la semana en línea. En Perú, los estudiantes van a estar en línea por el resto del semestre, del año.
¿Usted qué Sí. piensa de que le ha ido a los alumnos, de lo que has quizás escuchado? Por el momento creo que podría decir que es una buena medida, ¿no? Yo creo que debido al el coronavirus hay que aceptarlo, mata gente, ¿no? Ujú. O sea, aquel que se contagia y si no tiene las defensas o es una persona sana, pues muere. Entonces hay que aceptar que mata. Lo bueno, entre comillas, de esta situación negativa es que los niños tienen una baja letalidad. Sin embargo, ningún cuidado ahora es exagerado. Si yo tuviera hijos, yo obviamente tendría mucho temor de mandar a mis hijos a la escuela, ¿no? Sabiendo que los niños pueden contagiarse y sé que no tienen un nivel alto de fallecimientos, pero igual como padre no, yo tuviera muchísimo temor de que ellos que ellos vayan a clases y se contagien. En ese sentido, bajo el punto de vista de un padre, pues yo estoy de acuerdo con esa medida. Hay muchos sectores, como lo veo en Perú y como también en Estados Unidos especialmente, y en países europeos también, que no creen que el virus mata, esos sectores no creen que el virus mata. Todas estas teorías de la conspiración, ¿no? Que es un virus que es para que los grandes poderes fácticos controlen a la humanidad y que nos tienen encerrados en nuestras casas, que no tenemos libertad porque no usamos la mascarilla. Yo creo que son teorías, posiciones erradas, ¿no? Son posiciones equivocadas porque los miles de muertos que hay ahora es lo que revelan que el virus es peligroso. ¿Piensas de que los números son ciertos o de lo que has escuchado? Yo estoy convencido que en todos los países hay más muertos, más de las cifras oficiales que presenta cada país, hay más fallecidos. ¿Y esto por qué? Porque es difícil contar en un estado de emergencia donde mucha gente fallece y sus familiares no quieren revelar de qué falleció. Puede aparecer muerto en la cama, enfermo y no se le contabiliza. O sea, tantos factores que pueden entrar a tallar ahí. No, ¿y cuál sería tu mensaje a los latinos que viven en Connecticut en lo que ha pasado estos últimos meses con el coronavirus y cómo ha pasado esta situación en todos estos diferentes países, Estados Unidos, China, América Latina? Bueno, lo que diría yo a la comunidad hispana de Connecticut es, lo primero es que se cuiden, ¿no? Primero que se cuiden, no se dejen llevar por esas corrientes equivocadas que dije al principio, de que el coronavirus no es una simple gripe, no es así, es algo muy, muy serio, ¿no? Por eso deben cuidarse ellos mismos, cuidar a sus familiares mayores, enfermos, y también cuidar a sus niños, es lo primero. Lo segundo, yo considero que, si bien es cierto que tenemos nuestras propias culturas, nuestra propia cultura latinoamericana, es cierto también que cada país latinoamericano es diferente el uno del otro. Un peruano no puede ser igual a un mexicano no igual a un argentino y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, tienen que desarrollar mucha empatía y superar toda esa clase de prejuicios y estereotipos entre latinoamericanos con los estadounidenses y con los chinos, ¿no? Finalmente, es cierto que tenemos patrones culturales diferentes, pero todos somos seres humanos y aceptarnos con nuestras diferencias. Nosotros creemos que somos los buenos de la película y no es así. Cada uno de nosotros, cada ser humano en el mundo tiene su idiosincrasia, tiene su formación cultural, tiene su base estructural mental y no podemos ir en contra de ella, así como ellos no pueden ir en contra de nosotros. Por lo tanto, creo que esa apertura y tolerancia es muy importante entre los latinos. Muchas gracias, señor Panduro. Gracias por, más bien por conversar y ojalá que sea una entrevista buena para todos los oyentes.